Pues hombre, yo he defendido la tesis desde siempre, junto con una asociación que fundamos hace ya muchos años, ya no me acuerdo, que era una Asociación de Amigos de los Bables, en plural. Claro, porque los Bables, como sabemos, el Bable es una denominación singular que es errónea, sino que los lingüistas distinguen entre Bables occidentales, centrales, orientales y subdivisiones, porque son muchos, gramaticalmente son distintos, porque esta idea de un Bable único es una idea pues académica, bueno, tan académica que es el producto de la Academia de la Lengua. Y entonces que intentó fundir todos los Bables en una sola lengua que fuera común para toda Asturias. Y en esta asociación, pues que la fundó Alarcos, y estábamos pues 8 o 10 individuos o más no me acuerdo, pues hicimos una gran campaña precisamente para frenar el intento, sobre todo, de una ley que estaba ya prácticamente articulada, a punto de ser presentada al Parlamento Regional, para establecer el Bable llamado asturiano, que ese fue el gran salto que hicieron, cambiar de Bables al asturiano. Con lo cual resulta que el que no fuera Bable ya no hablaba asturiano, siendo así que el español, el castellano, era el idioma de Asturias de siempre, desde la Edad Media. Y además el Bable se hablaba en León, sobre todo, porque los lingüistas al Bable se llamaba el leonés, el asturiano leonés, y se sigue hablando por ahí en León y demás. De manera que entonces el cambiar la idea de Bables, en plural, que tienen un gran interés histórico, puesto que no son dialectos, los Bables proceden directamente del latín, como el castellano. Es una evolución individual o regional de latín. Y entonces tienen un interés lingüístico muy grande, pues como pueda tenerlo para un botánico el estudiar los helechos que se dan en tal valle o en tal otro, ¿verdad? Que son diferentes y toda la legión de botánicos que hay por el mundo pues van estableciendo las diferencias, ¿no? Pues algo así se quería hacer con los Bables o con otras lenguas, ¿no? Exactamente igual. Con las lenguas que también pretenden haberse erigido en lenguas regionales, pues como puede ser el panocho, el murciano, el castúo, el extremeño, yo qué sé, el ansotano, todos esos idiomas que hay por todos los lados, ¿no? Y entonces, al querer convertir en una lengua oficial, esta lengua oficial estaba vinculada a una concepción política de Asturias como una especie de nación que tiene su propia lengua y su propia cultura. Y entonces aquí la cuestión ya empieza a complicarse porque ya se establecen las relaciones entre la lengua y la cultura de un pueblo. Y claro, la cultura de un pueblo es un concepto muy oscuro que empieza pues a finales del siglo XVIII, cuando se puede hablar de idea de cultura objetiva, porque la idea de cultura envuelve sobre todo la lengua, claro. La idea de cultura es una idea pues muy tardía, es decir, es una idea, pues por ejemplo, digamos, en latín había cultura, sí, pero cultura en latín significa la cultura animi, la cultura del alma, que es una metáfora de la agricultura o de la cultura del... Yo recuerdo hace 4 o 5 años, o quizás 6, no sé, en un libro que yo había publicado aquí titulado El mito de la cultura, traducido al alemán, lo presenté en diversos lugares de Alemania, uno de ellos en Maguncia, en Mainz, y allí me pusieron, en plan de broma, ironía, un cartel que ponía Kulturen verboten treten, que quiere decir prohibido entrar en las culturas, ¿verdad? Porque este cartel lo habían arrancado de unas tierras, de unas huertas, que lo había puesto allí el dueño. Y quería decir, prohibido entrar a mi huerta, a los cultivos, culturas son los cultivos, prohibido entrar a los cultivos porque, naturalmente, porque son míos. Y entonces lo pusieron de broma para esto, prohibido entrar a las culturas. Y con esto quiero subrayar cómo la idea de cultura, todavía viva en Alemania y en España también. Todavía encontré yo un texto del siglo XVIII,
me parece que lo tengo ahí en casa, guardado, donde hablaba de las culturas de Oviedo, las culturas de Oviedo. Las culturas de Oviedo hoy se entendían de otra manera, las culturas de Oviedo eran las huertas, los cultivos que había en Oviedo. De viene la palabra agricultura, viticultura y todo lo demás, ¿verdad? Es decir, cultura que viene de cultivar, de cultivo, y como metáfora, el cultivo de los campos se pasa al alma. El alma que está virgen, que está sin cultivar, que está inculta, entonces, mediante el trabajo y la educación, etcétera, se hace cultivada y se convierte en cultura. Pero esta es la cultura subjetiva. Este es el concepto de cultura subjetiva que tiene otras formas de expresarse, que en España no existía, por ejemplo, es la cultura animi, ¿verdad? Y es, por ejemplo, pues la cultura que en España, que la otra denominación más frecuente, yo creo que es crianza o educación. La buena educación, está educado o ineducado, está bien educado o mal educado, está cultivado o no está cultivado, es culto o no es culto, es inculto, pero siempre es subjetivo. Es decir, aquí la cultura en el sentido subjetivo está en el sujeto, está en los individuos. Cada individuo es culto o inculto según lo que haya trabajado o cultivado. Y esto se aplica a los animales también. Es decir, los etólogos ya muy recientemente, ¿no? Pues desde que la etología empieza a ser una disciplina científica, pues prácticamente se puede poner la fecha en el año que dieron el premio Nobel pues a grandes etólogos muy conocidos hoy día, como von Fries, el que descubrió el lenguaje de las abejas, o Tinbergen, o Lorenz, pues le dieron el premio Nobel de etología, me parece que fue hacia el año 1973, me parece que fue, no estoy seguro, 73, 74. Y entonces, estos etólogos, que ahora es una ciencia de vanguardia, que es la que ha enseñado a hablar a los animales, a los monos, el aslan, etcétera, pues esta lengua es forma de la cultura y, por tanto, se habla de las culturas animales también. Los animales también tienen cultura. Quiere decir que hace cultura subjetiva. Quiere decir que antes, por ejemplo, de la etología, la cultura se consideraba como una propiedad característica de los hombres. Todavía hay un libro famoso de Cassirer, titulado Antropología Filosófica, de Ernesto Cassirer, publicado al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945-46, donde Cassirer dice el hombre se diferencia de los animales en que el hombre tiene cultura y los animales no. Claro, esto hoy día no se puede admitir por ningún lado. Sin embargo, esto era lo que todo el mundo admitía pues hace 50 o 60 o 70 años, ¿no? Ahora los animales tienen también cultura, porque es distinta Y entonces el criterio que dan los etólogos es el siguiente, que es un criterio pues de la teoría de la herencia. Es decir, las cualidades que tenemos cada uno de nosotros, pues el color del pelo, la talla, el color de los ojos, la forma de moverse, la forma de articular incluso muchas partes del lenguaje, pues todo esto se recibe por herencia. Es decir, si yo tengo el pelo de tal color, o los ojos de tal color, o las orejas así o así, es simplemente porque mi padre y mi madre tenían las orejas o los ojos de este modo y mis abuelos y así sucesivamente. De manera que son productos de la herencia, en donde el individuo no tiene ninguna intervención. Sencillamente nacemos así, rubios o morenos o lo que sea. Ahora, hay otra serie de propiedades de los hombres o de los animales que dependen enteramente del aprendizaje. Es decir, que no van en la sangre, que tienen que ser aprendidos. Y esto es mucho más importante de lo que podría parecer. Pues, producto del aprendizaje, por ejemplo, el modo de andar, es decir, el andar a dos pies, la bipedestación, que es lo más característico del hombre desde el punto de vista anatómico, fisiológico. La bipedestación, pues, es algo que tiene que aprenderse en las propias aves. Hay estudios muy bonitos de Tinbergen, etcétera. En las propias aves, el volar también tiene que ser aprendido. Entonces, hemos visto cómo dice que enseñan a volar a los pájaros. Es decir, que hay muchas cosas que parece que son naturales, pero que son producto del aprendizaje. Entre ellas la lengua, por supuesto. Nadie habla en la sangre.
o por la sangre en una lengua en otra. Si hablamos español o francés o alemán o lo que fuera, o bable, o un bable, pues es no por aprendizaje, sino no por herencia, sino por aprendizaje. Y por tanto, cada lengua, es una frase muy famosa que se atribuye a Pasteur, dice cada individuo tiene la religión de su nodriza, o la lengua de su nodriza, claro. Pero la nodriza no tiene que ver con la herencia, la nodriza es algo que se está enseñando, es una cosa interpuesta, y que si coges a un chino de niño y lo transportas a Estados Unidos, pues te hablará inglés, y si lo metes en Francia hablará francés, aunque tenga unos rasgos chinos o negridos o como sea, ¿verdad? Es decir, la lengua es cuestión de aprendizaje. Sin embargo, se consideran las lenguas como naturales. Dicen, es que lo natural es esto. ¿Natural de qué? ¿Natural de dónde? Natural de Noreña, ¿no? Natural, no es natural, es cultural. Pero cultural en sentido subjetivo. Y esto es lo que es esencial para esta cuestión que estamos hablando, porque cuando se plantean estas cuestiones se suele coger por la mitad, la gente no sabe de qué se trata, habla por hablar y no se da cuenta del alcance que tienen las cosas que dice. En el fondo, la idea de cultura a la que pertenece la lengua es la cultura objetiva, Lo que se llama cultura objetiva, que como digo es una idea muy tardía que aparece en el siglo XVIII y que el primer autor que yo conozco, que además tampoco lo haya desarrollado plenamente, pero que ya está prácticamente organizado, es Herder. Herder, un famosísimo autor alemán, Herder, y después pues toda una serie de alemanes que empezaron, sobre todo Fichte, etcétera, que culminaron hace 1870 en lo que se llamó el Kulturkampf, que habréis oído hablar de ella alguna vez, que era la lucha por la cultura que desencadenó Bismarck, el canciller Bismarck, el Kulturkampf, la lucha por la cultura, que era la cultura alemana frente a la cultura latina. Es decir, las culturas están siempre enfrente unas de otras y a veces son incompatibles completamente, como sabemos. Es decir, pues, por ejemplo, los rasgos más característicos de cultura objetiva en la actualidad, pues por ejemplo la monogamia o la poligamia, la familia monógama propia de la cultura occidental o la familia polígama propia de muchos pueblos mediterráneos, entre ellos los musulmanes, hasta que llegan a la monogamia de ahorro, que se llama, claro, porque la poligamia supone una situación social muy cara, porque mantener a varias mujeres no es nada sencillo, ¿no? Y solamente pueden ser polígamas las sociedades pues que necesitan tener muchos hijos y muchas mujeres, pues como ocurría en el Dahomey o en el Congo, etcétera, en sociedades de tipo agrícola o ganadero sobre todo. Entonces la cultura objetiva, ¿qué quiere decir? Pues para decirlo rápidamente, en una fórmula que yo creo que se puede entender muy bien, es esto, que en lugar de suponer que la cultura está en nosotros, la cultura subjetiva, lo que yo he aprendido con todo el esfuerzo durante años y años, ¿verdad? Esta cultura que yo tengo, que implica pues mi lenguaje, saber tocar un instrumento, saber leer y escribir, conocer tales cosas o tal otras, entender de música o lo que fuera, de deporte, de lo que fuera, todo esto, pues es cultura subjetiva, que está en nosotros, está en cada uno de ellos. Y por eso nos examinamos y tenemos que pasar unas pruebas a ver si hemos aprendido, por aprendizaje. Pero en cambio la cultura objetiva no está en cada uno, sino que cada uno está en la cultura. Ese es el cambio completo. Cada uno está en la cultura. Dicho de otro modo, la cultura subjetiva no puede existir antes del individuo. ¿Entendido? Es decir, es imposible que la cultura subjetiva exista antes del individuo. En cambio, la cultura objetiva existe antes del individuo. Es decir, nosotros estamos en una cultura y no en otra, por lo que sea. ¿Está claro el asunto? Nosotros estamos en una cultura, el caso más claro es la lengua. Es decir, la lengua, la distinción que hacen los gramáticos entre lengua y habla,
Langue y Parole, el francés, es una descripción de eso sí. La lengua es algo que no es el habla. Yo estoy hablando en español ahora, pero el español no se agota en mí ni ninguno de nosotros. Está por encima de nosotros, nos envuelve. Y esto que nos envuelve es la cultura objetiva. Es decir, hay una lengua llamada lengua española que naturalmente que preexiste a los individuos y nosotros hablamos español porque estamos dentro de la cultura hispánica, pero si no hablaríamos francés o chino o lo que fuera, ¿no? De manera que esta es la cuestión. Y entonces la cuestión del bable, para volver a la pregunta inicial, tiene que ver con esto, que fue Fichte, precisamente, un gran filósofo alemán, discípulo de Kant, el primero que sostuvo, que yo sepa, que el Estado político, el Estado no es un Estado gendarme, como decían otros, un Estado para mantener orden público, ni un Estado de bienestar, ni un Estado de derecho, sino que es un Estado de cultura. Es decir, donde quiera que haya una cultura de un pueblo, entonces tiene que haber un Estado. Por tanto, la idea de cultura toma con este sentido un giro totalmente político. Y quienes defienden una lengua en un territorio determinado, en un dominio, es porque en el fondo quieren ser nacionalistas y quieren constituir su propio Estado, que es lo que ha pasado en España clarísimamente, lo que está pasando en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia principalmente. Y lo que estaba pasando también en Asturias cuando empezó el asunto, porque resulta que yo conocí directamente a los fundadores de todo esto del bable, que fueron alumnos míos en la facultad precisamente, y que habían leído, precisamente porque lo teníamos allí, y porque me mandó la traducción, pues un discípulo de Tierno Galván, que estaba por allí entonces, que eran los discursos a la nación alemana de Fichte, un libro del año 1803 o 4. Bueno, pues entonces la creación de un idioma consistente sobre todo que el idioma fuera distinto de los demás, que no lo entendían los demás, porque si lo entendían no, era superfluo, ¿no? Crear un idioma que todos los demás lo entienden, pues para eso habla de que todos entienden. Lo importante era que el idioma fuera ininteligible para los demás. Es decir, que los idiomas fueran no instrumentos de comunicación, sino instrumentos de separación. Esa es la idea central del nacionalismo lingüístico. Es decir, si yo hablo un idioma, yo puedo hablar con mi grupo sabiendo que los demás no me entienden. Es decir, hablar un idioma de estas características es tanto como ponerse de espalda a los demás. Ponerse de espaldas para que no me entiendan. Y entonces formar un círculo aparte, un nacionalismo que naturalmente se separa del grupo, que es lo que está pasando con Cataluña. Nosotros hablamos catalán, claro, el catalán empezó ya a principios del siglo XIX, con Prat de la Riba y otros muchos. Empezaron primero, no, es una cuestión cultural, es una cosa inofensiva, bueno, ya sabían perfectamente lo que era. Se planteó en la Segunda República, en serio la cuestión, y siguió planteándose pues ahora, sobre todo en la Constitución del 78. Pero bueno, ya seguiremos adelante porque esto es muy largo de contar, un poco va por ahí. Es decir, que el peligro, a mi juicio, o las consecuencias de unificar los bables en un solo bable, está en función de los intentos de mucha gente aquí en Asturias, mucha gente relativamente, comparativamente, de formar una nación asturiana independiente de las demás, de forma que tuviese su cultura propia. Esa es la cuestión. Estamos perdidos, primero a lo mejor no estábamos perdidos.